Buenas noches a todas, chicas. Bienvenidas nuevamente a La Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. El día de hoy continuamos con nuestro estudio de este año, Mi vida práctica con Jesús, y vamos a estar conversando un poco acerca del tema Jesús, nuestra constante compañía. Recordemos que estamos hablando sobre los evangelios y pues hoy Lore y Natasha nos van a compartir mucho más sobre este tema. Esperamos que pues, realmente sea mucha bendición para todas y que podamos ser edificadas. Adelante, chicas. Bueno, gracias Gaby. Ahí se me escucha bien, ¿cierto? Listo. Buenas noches a todas. Bueno, mi nombre es Natalia y sí, hoy estaremos hablando de este tema que, bueno, al estudiarlo, sí nos trae consuelo y fortaleza en nuestra vida cristiana y esperamos que al compartírselo a ustedes también puedan experimentar. Bueno, empecemos orando y avanzamos con la lectura y el estudio. Eh, Padre que estás en los cielos, santificado, alabado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta noche por la obra de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias a su muerte, su resurrección en la cruz, hoy somos redimidas, justificadas, Padre, y podemos acercarnos a ti confiadamente, al trono de la gracia. Padre, en esta noche te pido tu sabiduría, tanto para mí como para Lore, al exponer este tema de la promesa del Espíritu Santo, Señor. Es tan importante para nuestra vida cristiana. Ayúdanos a usar palabras sencillas para expresarlo y dale a las que nos escuchan corazones dispuestos a entenderlo. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tus bendiciones y tu cuidado. Amén. Bueno, ya puedes pasar a la siguiente diapositiva. Estaremos tratando los pasajes de Juan 14, 15 al 31 y luego Juan 16 del 4 al 33. Lo dividimos en los subtemas, justamente en los que aparecen divididos en la Biblia, si lo pueden notar. La promesa del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo y Jesús ha vencido al mundo. Quiero empezar leyendo los primeros, bueno, Juan 14, del 15 al 18, como es el principio del pasaje para que tengamos claro de lo que fue la promesa del Espíritu Santo. Lo leo y empieza. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesucristo, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La siguiente diapositiva, Gaby. ¿Qué estaba pasando en el momento de este pasaje, no? Este pequeño discurso que el Señor da desde un capítulo antes y hasta unos capítulos después son antes del arresto y, bueno, posterior crucifixión del Señor. Prácticamente se estaba despidiendo de sus discípulos. Y en los versículos Juan 13:33, la parte B, el Señor les dice, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Disculpen un momento. Entonces, los discípulos estaban acongojados, estaban dolidos porque el Señor les estaba diciendo, Él iba a ser quitado de ellos, ¿no? Él iba a tener que irse.
Había una importancia de su vida, pero en ese momento los discípulos no tenían una comprensión como nosotros la tenemos ahora. Y claramente el Señor, intentando, bueno, consolándolos, les da esta promesa que no solo fue para ellos, sino también lo es ahora para nosotras. Y abarca muchas cosas que espero que el Señor me esté ayudando a expresarlas de la manera correcta. Siguiente diapositiva, Gaby. Otro consolador. La palabra consolador en este capítulo, Juan, se usa muy pocas veces en la Biblia. Y ahí en la diapositiva se puede ver que es paracleto. El significado de su palabra no es solo consolador, sino también un abogado, un consejero, un guía, un intercesor, ¿no? Pero nótese que no dice les enviaré un consolador, sino otro consolador. Eso nos hace pensar, si hay otro, es porque ya hubo uno. El Señor Jesucristo fue como ese primer consolador. Él estaba presente físicamente con ellos. En muchas oportunidades el Señor los consoló con sus palabras y claramente su presencia. Pero ahora que se iba a ir, los apóstoles, los discípulos, estaban como, dejamos todo por ti y tú te vas y nosotros no podemos ir, pero ¿a dónde te vas? Y ahora nosotras que tenemos el Nuevo Testamento y sabemos cuál era la razón, podemos entenderlo. Pero al intentar entender, comprender la confusión de los discípulos, creo que cualquiera de nosotros hubiera reaccionado de la misma manera, con tristeza. ¿A dónde vas? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Como dice, bueno, creo que era Judas, no el Iscariote. No el Iscariote fue el que lo traicionó. Había otro Judas entre los discípulos. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Y en qué consistía la promesa? Como tal, estamos diciendo la promesa del Espíritu Santo, pero ¿en qué consistía esta promesa de consolación? Y 14, bueno, ahí coloqué mal la cita. Juan 14, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cierto? 16. Os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. La labor del Espíritu Santo, después de la ida del Señor, iba a ser el paracleto. Cumplir con la función que había tenido el Señor Jesucristo, obviamente en la tierra, pero ahora morando en cada una de nosotras. Y me pareció muy curioso bueno, no sé, yo también de pequeña lo pensaba, y que hubiera sido, si yo hubiera nacido en la época del Señor Jesucristo, verle cara a cara, no sé, escuchar sus parábolas ahí mismo. Y me pareció curiosa la respuesta de alguien a esa pregunta y era, probablemente tú no lo hubieras conocido, ni aceptado, ni creído en él. Pero ahora, con el Espíritu Santo, hay una iglesia universal, donde Cristo está con cada una de nosotras en cada momento, porque Él vive en nosotros. Él no nos iba a dejar solas, no huérfanas, sin padres, perdidos, como una vez lo estuvimos sin Él, sino que Él nos iba a acompañar. Él está con nosotros siempre. Y en eso consistía la promesa, un consolador, un guía, un intercesor, alguien que nos defendiera en cada momento de nuestra vida. Él iba a estar ahí con nosotros siempre. El Espíritu Santo, sabemos de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres roles, pero son uno mismo, Dios. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están en el mismo nivel, por decirlo así, ¿no? Y claramente creo que para
cualquiera de nosotras, es un gran consuelo saber que Él está ahí, no tan solo en los problemas, sino que cuando necesitamos guía, eh, Él nos ama y fue la razón de esa promesa. La siguiente diapositiva. Ahora, ¿para quiénes era esta promesa? En el pasaje, ahí mismo en los versículos que primero leí, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Cuando nos referimos a mundo, obviamente nos referimos a las personas que no han creído en el Señor, como su Salvador, su Redentor, los no creyentes. El mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta promesa de compañía permanente era para los cristianos, es para nosotros. Al creer en el Señor Jesucristo, sabemos que recibimos el Espíritu Santo por la fe y tenemos este consuelo, ¿no? Y a través del todo el pasaje, bueno, ese amor también se demostraba en algo. Es el pedido del Señor era que fuéramos uno. Al formarse la iglesia, no fue solo en el día de Pentecostés, solo los discípulos. Se trasladó a una iglesia universal, donde aunque estemos en diferentes partes del mundo, somos uno en Cristo, un solo bautismo, una fe, un solo amor, uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu, ¿no? Y en el capítulo 17, donde el Señor ora por sus discípulos, y no solo por sus discípulos, sino por aquellos que también me vas a dar, está hablando de nosotros. El Señor, su pedido es que sean uno y demuestren el amor, Padre, como tú me has amado, yo los he amado a ellos. Y ese amor lo iba a seguir reflejando el Espíritu Santo a nosotras, para que nosotras lo siguiéramos reflejando al mundo. ¿Sí? Y a través del pasaje del 14 y del 15, habla bastante del amor. Cuando algo en un pasaje se repite bastante, sabemos que el Señor le está dando cierto grado de mayor importancia. Y ahí puse los ejemplos, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo demostrábamos el amor? Sabemos bien que lo demostramos en obediencia a Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Os améis unos a otros como yo os he amado. Permaneceréis en mi amor. El que me ama, mi palabra guardará y haremos morada con él. Si me amarais, os habríais regocijado. Y este último versículo, si me amarais, os habríais regocijado, está en el contexto de que los discípulos estaban tristes por la ida del Señor, pero ellos no entendían lo necesario que era eso y lo beneficioso que iba a ser para ellos. Si me amarais, voy a mi Padre, a alguien que es más grande que yo, os habríais regocijado. Y decimos muchas veces que nosotros le amamos, ¿cierto? ¿Y quién es aquel que le ama? El que guarda sus mandamientos. Nuestra fe hacia el Señor, nuestro amor hacia el Señor, debe ser también reflejado en obediencia. Y no significa que cuando pecamos no le amamos. Es parte de nuestra naturaleza humana pecar, pero como cristianas somos renovadas, transformadas. El Espíritu Santo ahora vive en nosotras y nos redarguye, nos enseña y nos recuerda la palabra. Y podemos en el momento confesar nuestros pecados y tener la seguridad de que seremos perdonados. Y ese amor hacia nosotras nos demostró qué mayor amor a este que el que da su vida por sus amigos. Él nos llamaba a sus amigos y murió por nosotros. Nos dio paz como el mundo no la da. Vive en nosotros, mora con nosotros.
una que sobrepasa todo entendimiento. Y al creer en Él, al recibirle, nos envía otro consolador, igual a Él, para así como Él nos ha amado, amarlo a Él y reflejar su amor a un mundo que constantemente nos aborrece, pero es porque le pertenecemos a Cristo. Siguiente diapositiva de carga. Y bueno, este sí es la obra del Espíritu Santo. No solo en este pasaje se nos muestra la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es bastante profundo, tanto como fue la obra del Señor Jesucristo, claramente. Es parte de la Trinidad. Y he dicho que los discípulos no entendían lo importante que era la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Pero nosotros sabemos por qué era tan importante. ¿Por qué nos convenía que el Señor Jesucristo se fuera y viniera el Espíritu Santo? En el capítulo 16 de Juan es bastante claro, lo dice el Señor directamente. 16:6 antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y empieza la lista de lo que el Espíritu Santo haría en nosotros. Como decía, era necesario que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotras para que se pudiera cumplir eso de que el Señor estaría con nosotras siempre, en cada momento. No solamente consolando, sino como veremos ahora en la lista la larga lista de lo que hace el Espíritu Santo. Y empieza la lista incluso desde el capítulo 14, 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, especifica: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. En ese momento, los discípulos no tenían la inspiración del Espíritu Santo, no tenían la claridad incluso para entender las parábolas. El Señor mismo se las explicaba. Y era necesario, incluso para que nosotros hoy tuviéramos el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo les enseñara, pero no solo a ellos, sino a nosotras hoy en día. Gracias al Espíritu Santo podemos comprender lo que es espiritual. Por nuestra propia mente limitada y carnal no vamos a entender un pasaje de la Biblia o comprender lo que eso significa para nuestra vida, como cristianas, como creyentes. Y gracias al Espíritu Santo que mora en nosotras, lo logramos entender. Y sigue diciendo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nos parece sorprendente que los discípulos pudieran escribir los evangelios. ¿Cuánto tiempo? No, 3 años, pasando con el Señor. Cada una de esas enseñanzas escritas. Sí, fue por obra del Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. No sé a quién le habrá pasado o no sé, se identifica con esto, pero en el momento justo en el que estoy pasando por cierta situación, me llega un pasaje a la mente que justo me ayuda en esa situación. O voy a leer la Biblia y justo el pasaje que me toca en ese día de plan de lectura es el que necesité en la tarde o que necesitaba para consolarme o para confrontarme. Sí, ese es el Espíritu Santo.
que nos recuerda a través de la palabra, su palabra, ¿no? Sus bondades, sus promesas, sus bendiciones. Y qué maravilla, porque somos muy olvidadizos cuando se trata de las cosas del Señor. Nos dio su paz. Mi paz, las paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. El Señor en otro pasaje también dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el Dios de paz. Es un Dios de paz. Y a través del Espíritu Santo, Él nos comparte esa paz. Y no es una donde Él va a resolver todos nuestros problemas. No, se trata de una que en medio de los problemas confiamos en un Dios todopoderoso, soberano. Qué mayor bendición que es, ¿no? Saber que Dios tiene el control de todo, aún de lo que nosotras consideremos malo o en ese momento claramente estemos sufriendo o pasando por un dolor. Luego en el 15, 26 al 27, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dará testimonio de mí. Está hablando en el contexto de la persecución. Dice en el 15, 19, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y luego viene la parte de que el Consolador, el Espíritu Santo, daría testimonio de él. También sabemos que en otro pasaje el Señor nos dice, les decía a los discípulos, no os preocupéis de qué vayas a decir estando delante de reyes que maltratan. Yo les daré las palabras. Y bueno, también sabemos que la Biblia nos manda a prepararnos para presentar defensa delante de los que nos acusan. Pero es el Espíritu Santo el que nos da las palabras. Tanto al predicar el Evangelio como al defender firmemente nuestra fe. Obviamente requiere una lectura de la palabra, estar en comunión con el Señor, pero es el Espíritu Santo el que obra. Y hasta ahora vemos cuánto valor tiene para nosotros. Y luego viene en el versículo, en el capítulo 16. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, versículo 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado. Sabemos que somos pecadores, ¿cierto? Nacimos pecadores. Es nuestra naturaleza humana, es pecaminosa. Me gustaría que alguna leyera Romanos 3:12, la última parte. Si alguno lo puede leer. Romanos 3:12. Dice la última parte, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y gracias, Britney. Y creo que a través de toda la Biblia podríamos encontrar muchísimos pasajes que hablan sobre nuestro pecado. Y era necesario que el Espíritu Santo viniera para que convenciera
a los que habían de ser cristianos, hijos de Dios, de pecado. No puedes aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor o tu Salvador si no crees ser necesitada de salvación. No vas a tomar un salvavidas si no crees que te estás ahogando. Teníamos que ser conscientes de que estábamos perdidas, solas, miserables, y no hay ni siquiera uno que pueda considerarse justo. Y el Espíritu Santo, a las que creímos en Él, nos convenció de ello. Nosotras no buscamos al Señor. Él nos busca a nosotros. Él nos eligió. Sí, nosotros tomamos la decisión de aceptar su regalo de gracia. Pero si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí. Y vaya que Él merece nuestra gratitud por ello. Convencerá de justicia. Cuando dice convencerá de justicia, suena extraño, porque acabamos de decir que no somos justos, pero ¿cómo convencerá de justicia? Y me gustaría que alguien leyera Isaías 64:6. Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Gracias, Gaby. Nuestra justicia es descrita como trapo de inmundicia, suciedad, inmundo, abominable. Cuando habla de convencernos de justicia, habla más bien de convencernos de que no somos justos y más bien necesitamos la justicia de Cristo. Y eso es la justificación, ¿no? Dios ahora, por la muerte del Señor Jesucristo, por su cruz, por su resurrección, nos ve justos. El Espíritu Santo nos hace ver nuestra necesidad de Cristo. Nos hace reconocer nuestra situación y nos hace ver lo que necesitamos. Y convence de juicio. Bueno, y sigue ahí ese mismo sí lo explica. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Somos victoriosas en Cristo. En la cruz, en Colosenses dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. Ni yo, a las huestes celestiales, los derrotó en la cruz. Había una larga lista de pecados en contra de nosotras que nos condenaban y nos hacía merecedoras del infierno. Pero Cristo en la cruz juzgó al diablo, al príncipe de este mundo, como lo decía en el pasaje. Y gracias a su muerte, ahora somos libres de condenación. Pero vaya, qué alegría poder decir eso con toda seguridad. Y bueno, el Espíritu Santo es como ese guía que nos recuerda también todas estas promesas y nos hace tener gratitud al Señor. Del 16:13 sigue hablando sobre lo que venía a hacer el Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿cierto? Como decía, un guía.
y no de como un ciego guiando a otro ciego, como se hablaba de los fariseos. No, Él nos guiaría toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ver. En esto entra también la inspiración del Nuevo Testamento para los apóstoles, pero es cierto que en este momento nos ayuda a entender las escrituras, ¿cierto? Y en lo que ya, y sabemos que cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotras, logramos comprender mucho más las escrituras. Por nosotras mismas no podríamos hacerlo. No podemos entender cosas espirituales con una mente animal o limitada a ella, ¿cierto? Versículo 16-14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. También la venida del Espíritu Santo a nosotras es para la gloria del Señor, de Cristo, del Padre. Nuestras vidas glorifican al Señor. Y bueno, creo que es válido pensar que es por eso que no se le ora al Espíritu Santo, le oramos al Padre. Cristo intercede por nosotras y se dice que, bueno, leeremos después bueno, en la siguiente intercede por nosotras. Si alguien me hace el favor de leer Romanos 8, 26 al 27 para seguir con la idea. Lo leo yo aquí para avanzar. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Como decía, le oramos al Padre. En Cristo es el mediador por su obra en la cruz, y el Espíritu que vive en nosotras intercede, porque muchas veces no sabemos la voluntad de Dios, ¿cierto? Y a veces no sabemos cómo orar, cómo nos conviene. En ese momento incluso los discípulos no entendían lo que iba a venir. No entendían el por qué, pero Señor, ¿a dónde vas? Nosotros queremos ir contigo. Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Igual nosotros en este momento somos ignorantes de muchas otras cosas, de la voluntad del Señor, y el Espíritu Santo intercede por nosotras con gemidos indecibles. Y el Señor sabe lo que pide el Espíritu porque Él pide conforme a la voluntad del Señor. Y sí, vaya como aún en nuestra debilidad el Señor nos ama y nos ayuda. Creo que a través de todo este estudio lo que más podemos expresar es nuestra gratitud hacia el Señor, tanto por su obra como pensar en nosotras. Y sí las invito a leerse el capítulo 17, bueno, todos estos capítulos, pero el capítulo 17 de la oración del Señor, cómo menciona casi con ternura y una preocupación: Señor, guárdalos, yo me voy, pero ellos no son de este mundo, no te pido que los lleves, solo protégelos. Demuestra cómo Él oró por nosotros, su gran amor, y lo que ahora el Espíritu Santo hace por nosotras también es una muestra de ello. Y también en Efesios 2, 13 al 14 se nos muestra otra cualidad del Espíritu Santo. No sé si alguna pueda leerlo. Efesios 2, 13 al 14. Dice Efesios 2 del 13 al 14.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Sí, disculpa, me equivoqué de cita, era el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13 al 14. ¿Puedes leerlo? Dice Efesios 1, del 3 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la de nuestra herencia, redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Gracias, Tanita. Sí, en Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Está hablando a los efesios, ¿no? No eran los discípulos que habían estado con el Señor, sino que eran cristianos como nosotros. Aunque no le habían visto, creían en Él. Habían oído la palabra, habían creído en Él y habían sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa fue cumplida. Dios cumple lo que promete. Él es fiel y jamás podríamos dudar de ello. Fuimos selladas. Marca como una pertenencia a Él. Que el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Arras es como un seguro, ¿no? Suena como aferrarse, ¿no? El Espíritu Santo es eso. La confirmación de que somos hijas de Dios. Para alabanza de su gloria. Nuestra vida como refleja la gloria del Señor. Y el Espíritu Santo le da gloria a Cristo. Como para concluir esta primera parte de lo que la obra del Espíritu Santo. Hermanas, pertenecemos a Cristo ahora. Esa promesa de otro consolador es maravillosa para tener en cuenta cada día que Él siempre está con nosotros. No solo para confrontarnos, redarguirnos, lo cual es bastante importante en nuestra vida cristiana, sino para demostrarnos su amor, darnos su paz, su consuelo y es algo maravilloso y que en lo que deberíamos demostrar nuestra gratitud. Nosotras le amamos porque Él nos amó primero. Siguiente diapositiva. Porque, sí. Bueno. Entonces, sí, hablaba de... Bueno, quisiera que tuviéramos en cuenta, ¿no? Toda la obra del Espíritu Santo. En nuestra vida, en nuestro día a día, y la lectura y la oración es una parte fundamental de ello, porque al no estar en comunión con el Señor, pues puede que no estemos escuchando su voz. Y obviamente no es que Él cumpla su promesa, nosotros nos alejamos de Él. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotras, ocurre todo esto y de seguro mucho más. Ahí ya sigue Lore a seguir explicando el tema. Bueno, gracias, Natacha. Bueno, entonces esta parte es chévere también ver cómo Jesús ha vencido al mundo. Entonces, bueno, entonces, mirando un momentico en esta Biblia, una Biblia que tengo de estudio que me encanta. Entonces, quiero que me acompañen a Juan 14, versículo, ya listico. Bueno, y
Bueno, entonces dice Juan 14:24, dice así: el que no me ama no guarda mis mandamientos, ni mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y bueno, el anterior dice, eh, el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, entonces me ponía a pensar, bueno, ¿en qué momento fue que Jesús venció al mundo? Y bueno, entonces podemos ver que en ese momento los discípulos, ellos sentían tristeza y después van a cambiar esa tristeza en alegría. Y también, bueno, estaban con llanto y después cambiaron en alegría. Otra cosa que nos recuerda que debemos de pedir en su nombre y Él nos va a dar alegría a nosotros. Y otra cosa que vemos es ver cómo el Padre demuestra su amor por medio del Hijo hacia nosotros. Y este era el versículo que estaba buscando, el de Juan 14, 23 y 24 para ilustrar ese ejemplo. Y bueno, luego vemos que nosotros, como amamos a Cristo, y así el Padre nos va a amar a nosotros. Y también que nos recuerda que en este mundo vamos a tener diversas pruebas y tristezas, pero que no nos debemos de desanimar, sino que nos debemos de animar, ya que sabemos que el Padre ha vencido al mundo. Otra cosa que nos recuerda es la esencia de Juan 16:33, nos invita a abrazar la realidad de la vida con altibajos, reconociéndolo que las tormentas llegarán, pero también que hay un refugio en medio de ellas. Siguiente diapo, Gaby. Bueno, entonces otra cosa que me parece interesante es que vamos a ver cómo la paz que Jesús nos ofrece eh, eh, mm, no la ofrece, no es en la ausencia de problemas, sino una tranquilidad profunda que se arraiga en la confianza de que aunque el mundo sea caótico, Él ha vencido todo lo que nos atormenta. En cada desafío podemos recordar que no estamos solos, su presencia nos sostiene y nos da la fuerza necesaria para seguir adelante, transformando nuestras luchas en testimonio de esperanza y resiliencia. Otra cosa importante es, Jesús concluye el versículo con la declaración, pero confía, yo he vencido al mundo. Esta declaración es una afirmación de la victoria de Jesús sobre las fuerzas del mal en el mundo. Bueno, la victoria de Jesús sobre el mundo no se consiguió mediante la violencia o la fuerza física, sino por muerte y al pecado, abriendo así el camino para que sus seguidores también obtengan la victoria sobre la aflicción y el pecado en sus propias vidas. Es increíble ver esto. Y bueno, el versículo de ahí, uno de los que me llama más la atención, dice, Juan 16:33 dice así, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y bueno, entonces me pongo a pensar, y bueno,
Hay un versículo, ya les digo, bueno, dice así, Juan 14, 27, acompáñenme en un momentico, dice así el 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Es increíble ver esto. Y otra cosa es, ya les digo cuál fue la otra cosa que me llamó mucho la atención. Juan 14, un momentico, el 1, pero Juan 14, bueno, Juan 14, 1 y 27. Juan 14, 1 y 27, alguna que me ayude. Juan 14, 1 y 27 dice, el 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y el 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Gracias, Gaby. Ahí podemos ver que nuestro corazón no se debe de turbar. Y otro versículo, ya les digo, Romanos 8:37, otra chica. Bueno, yo lo tengo acá en otra versión, dice Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otro versículo es primera, primera de Juan 4:4, otro es primera de Juan 5:4, otro es Apocalipsis 5:21 y 17:1. Entonces, para que me ayuden con esas citas, las repito. Primera de Juan 4:4, primera de Juan 5:4, Apocalipsis 5:21 y Juan 17:1. Primera de Juan, Sí, la cita, primera de Juan, ¿qué? Disculpa. 4:4, tranquila, Natacha. 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gracias. Ahí nos recuerda que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo. Qué interesante esto ver. El siguiente pasaje es primera de Juan 5:4.
No sé quién lo tenga. Juan 5:4, Sí, porque lo que es nacido de Dios vence, sí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. gracias, Liz. Aquí podemos ver cómo nuestra victoria ha vencido al mundo y es interesante ver esto. Y esto lo hacemos por medio de nuestra fe. Otro pasaje que es Apocalipsis 5:21 y Apocalipsis 17:1. Lore, segura que es 5:21, porque Sí, llega hasta 14, el espérame, 5. Ujú. espérame, ya te confirmo. Se me hace raro. Apocalipsis 5:21. O será 12, no sé. Espérame, ya te digo si es. Espérame. Apocalipsis 5:21, ¿no es? No está hasta ahí, Gaby, no hay. ¿Y qué Llega dice hasta el el 14. 2? ¿Y qué dice ay, espérame, tan raro? Apocalipsis 5:21. Qué raro que no esté. Que esta es una. Yo lo saqué de la Biblia de estudio. Igual tengo el otro, Apocalipsis 17:1. Si quieres leo ese. Listo. Dale. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Gracias, David. Bueno, entonces acá, omitiendo el que no apareció, acá podemos ver cómo el Señor nos ayuda a entender que nosotros cómo podemos vencer el mundo a través de la oración hacia el Señor Jesucristo, que nos dejó los ejemplos. Y bueno, eh, quiero terminar orando por esta enseñanza, entonces acompáñenme. Señor y Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por cada una de las vidas de nosotras, de las que pudimos estar escuchándote. Gracias por este tiempo, ayúdanos y guárdanos, Señor. Y gracias por cada una de las que podemos estar acá. Y Padre amado, oro por las chicas que van a poder escuchar este precioso mensaje y que tu salvación llegue a ellas, Señor. Ayúdanos y guárdanos, Señor, y gracias por todo este tiempo. Bendícenos, Señor, y fortalécenos. En tu nombre precioso hemos orado. Amén y amén. Entonces, les queremos dar las gracias a todas por escucharnos y en nuestros canales de tanto Instagram como de YouTube, ahí vamos a encontrar más respuestas sobre nuestra preciosa enseñanza.